La semana en RCR, actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana en RCR. Momento de darle la bienvenida al doctor Henry Cuba García, médico especialista en políticas de salud pública, comentarista en el portal de opinión El Montonero. Un saludo al doctor Henry Cuba, muy amable como siempre. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todos los peruanos. A ver, vamos a echarle una mirada a lo más saltante de la semana, ¿no? Para luego culminar con el tema médico, como es habitual. Bueno, la aprobación del viaje a la presidenta de la República a China creo que ha sido el evento relevante de la semana. No solamente por la forma sumaria en que se hizo sin mayor debate, sino sobre todo por la importancia del viaje. Y como es natural, ya se esperaba críticas de algunos sectores que no ven con optimismo o no ven con buenos ojos el acercamiento del Perú hacia la República Popular China. Sin embargo, este es un viaje muy importante debido a que el presidente de China, Xi Jinping, va a ser nuestro huésped en el Perú a finales de este año y también va a ser momento de inauguración del puerto de Chancay. Por lo tanto, este viaje es sumamente importante porque va a generar espacios de trabajo que se va a pasar probablemente revista a los avances de ese proyecto y a todo aquello que falta hacer por el Perú, que falta hacer para que ese puerto funcione a plenitud. Es decir, falta todas las conexiones viales, ferroviarias que se requieren para que el puerto tenga un impacto en América del Sur y, por qué no decir, en todo el continente. Por eso es que este viaje es importante. Y aquellos sectores que se han opuesto desde el inicio a que este puerto sea construido por la República Popular China en el Perú, van a seguir haciéndolo y probablemente generen espacios de debate, de crítica a este proyecto. Este es un primer punto que fue importante en el Congreso. El segundo punto es la aprobación en la Comisión de Constitución de la Escuela de la Magistratura. Y aquí ha habido inclusive un comunicado de la Junta del Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE en contra de esta aprobación, debido a que señala que el dictamen que estos miembros van a ser designados por el Senado. Este debate va a tener implicancias debido a que la forma en que ha funcionado los entes electorales en el Perú han sido muy cuestionados, y la forma en que se han generado desde estos espacios algunas controversias a favor de unos sectores y en detrimento de otros, es la demostración exacta que, lejos de que estos entes no hayan estado politizados, ha ocurrido exactamente lo contrario. Es decir, el cuidado extremo de que estos entes no se politicen ha concluido al revés, que estos espacios han favorecido a algunos sectores en detrimento de otros. Por lo tanto, creo que la fórmula en que ha intervenido el Congreso de la República para debatir este tema es importante, debido a que no se puede trabajar en espacios aparentemente neutrales cuando en el fondo siempre son políticos. Yo creo que aquí valga la sinceridad, es decir, son espacios políticos los unos y los otros, y por lo tanto no pueden escapar a esta idea de que estén involucrados dentro de la política nacional. Y lo que más llama aquí la atención es que este comunicado apela a la Convención Internacional de Derechos Humanos. Y esto es importante señalarlo, porque cuando ellos apelan a esto, implica que ellos van a recurrir a estos espacios internacionales, a este espacio concreto, a la Convención,
para implementar desde allá medidas legales probables contra esta norma para que esto se deje sin efecto. Como ya está acostumbrado, existe tres instancias. Una instancia que es la instancia en el Poder Judicial, luego viene el Tribunal Constitucional y finalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y es evidente que la Corte va más allá que la Constitución, porque ellos tienen criterios que llaman ellos criterios convencionalistas, o sea, de la Convención, que hace que algunos aspectos inclusive de la Constitución sean declarados inconstitucionales. O sea, es decir, que la propia Constitución se vuelve inconstitucional, sus artículos pueden ser inconstitucionales. Y en este acápite creo que vale tomar en cuenta esta parte del comunicado de estos órganos electorales que apelan a la Convención de Derechos Humanos en este acápite. Y el tercer aspecto que creo que ha sido relevante es la primera votación de la exclusión de los movimientos regionales en los procesos electorales. Creo mirando usted ese tema, doctor Cuba, porque eso ha merecido una protesta de movimientos regionales de todo el país. ¿Cómo está mirando usted ese tema? Es probable porque que estas protestas existan debido a que ellos ya tenían miras en el proceso electoral que se viene en el año 2026. Por lo tanto, son movimientos que ya venían, como se dice, lanzando sus candidaturas, promocionando sus candidaturas e inclusive participando en algunos procesos de revocatoria en algunos lugares. Sin embargo, el tema va más allá. El Perú tiene una serie de complicaciones enormes con la participación de los temas de la ilegalidad en el proceso electoral. Estamos hablando no solamente del narcotráfico, estamos hablando de la minería ilegal y estamos hablando inclusive de otros entes totalmente ilegales que financian de muchas veces no solamente a los partidos políticos nacionales, pero sobre todo a los movimientos regionales. Y esto hace que distorsionen de alguna manera, distorsionen el sentir popular, distorsionen la voluntad de los ciudadanos. Pero el segundo tema que va ligado a esto es que en el Perú existen muchas fuerzas que tienden hacia la desintegración, que tienden a segregarse en el país. Y esto hace que se generen autonomía que al finalmente ponen en riesgo la existencia de un país unitario. Y en tercer lugar, es que el proceso de centralización que se ha llevado a cabo ha generado una especie de un país federal con autonomías, en lugar de ser un país unitario que puedan conducir las políticas públicas a nivel nacional. Todo esto significa que necesitamos dos cosas. Una ya se ha aprobado, que es el Senado, que es una mirada nacional desde el Congreso de la República para hacer las leyes con mirada unitaria, pero dos, un acompañamiento desde los partidos políticos para que estos partidos tengan en primer lugar la mirada puesta en el país en su conjunto y no esa mirada que atomiza o autonomiza o segrega alguna parte del país. Hay que tomar en cuenta que hay regiones que decididamente apuestan ya por un separatismo. Inclusive ya se están generando algunas ideas o ideologías o narrativas, como usted le quiera llamar, para pensar en esto, hablando de naciones ancestrales, naciones originarias, pueblos originarios, pueblos sometidos, pueblos, etcétera, etcétera, que hace que son lugares donde también pulula la minería ilegal, el narcotráfico, el contrabando, etcétera, que hace que si no se toman medidas desde ahora, esto vamos a tener serias consecuencias en la viabilidad del Estado del Perú como nación. Yo creo que este debate da para más. Este es solamente el inicio de este proceso, pero que esperamos que durante la semana que viene se debate en mayor grado esto y que si se aprueba
de una vez se ponga en práctica para evitar de que llegue la hora nona y que esta modificación perjudique ya a aquellos que están en campaña electoral. Por eso es importante que una vez se apruebe ahora y se ratifique en el mes de agosto, de tal manera que estén claras las bases para el proceso electoral del próximo año. Ahora, los movimientos regionales, como ha ocurrido actualmente y como ocurre, porque si usted analiza de los 7 regiones que tienen los partidos políticos ahí, la mayoría de ellos son movimientos regionales que se han aupado a un partido nacional para participar en las elecciones pasadas. O sea que tampoco es que los partidos habían organizado ahí. Por lo tanto, yo creo que lo que habría que hacer es fortalecer esa posibilidad de que estos movimientos regionales puedan incluirse en un partido político nacional afín. O por otro lado, darle facilidades para que puedan constituir partidos nacionales. El hecho de que sea un partido de una región no significa que no pueda ser esa región como sede y pueda ser un partido nacional. El problema es que debemos exigir a nuestros políticos que piensen en forma unitaria, que piensen el país en su conjunto y no piensen solamente como parcelas, inclusive fomentando ideas ultra regionalistas que finalmente puede llevar a la segregación del país. La argumentación que dan los movimientos regionales es que también los partidos políticos han pedido representatividad en las provincias. Eso puede ser un argumento válido, y por el lado de quienes defienden que dejar sin efecto la participación de los movimientos regionales señalan que se han convertido en una suerte de feudos, ¿no? Que muchas veces acogen a gente con ciertos intereses, no precisamente de legalidad, ¿no? Sino que esto es un peligro, ¿no? O sea, tenemos las dos versiones, las dos ópticas. Creo que la posibilidad de participar en los partidos nacionales de estos movimientos regionales es importante, y en ese sentido la práctica lo dice. En estas últimas elecciones, casi la mayoría de los partidos, por ejemplo, ponemos un ejemplo concreto, Somos Perú, que tiene 7 regiones, que ha ganado a nivel nacional, en realidad tiene 7 regiones que ha hecho alianza con movimientos regionales. Y esto es bueno, porque el hecho de estar en un partido político nacional le aporta una mirada nacional. Y no le es fácil, estoy seguro, al partido Somos Perú, poder conversar a la interna, como se dice, con sus movimientos regionales que están dentro de su partido en la conducción de las regiones. Sin embargo, esto es saludable porque hace precisamente que haya una tensión hacia adentro que favorezca la unidad nacional. Esto es favorable. Ahora, que aquellos movimientos que están en las regiones, que no están pensando en el país, sino que piensan exclusivamente en un apetito voraz al interior de su región, se van a oponer con toda seguridad. Y esto el país tiene que darse cuenta que no va a ser una aprobación unánime ni va a tener aplauso unánime, pero es necesario emprender una reforma que favorezca y viabilice al Estado-Nación, que fortalezca al país en su conjunto. Y hemos visto en muchas oportunidades cómo se oponen a normas nacionales, piden exclusividades, hacen fuerza para evitar la intervención del Estado a nivel nacional, solamente quieren ingresar con medidas que se tomen en cada una de las regiones, y es evidente que detrás de esto puede hacer que un grupo importante haya un ultra regionalismo, pero otro grupo tiene intereses fundadamente ilegales y que precisamente no quieren que participe el Estado, no quieren que haya impuestos, no quieren que se formalizarse, prefieren estar en la informalidad, no quieren declarar lo que producen o hacen minería informal, tala ilegal, narcotráfico, etcétera, que al final la presencia solo de la Policía Nacional, del Ejército, ya les produce escozor. Vayamos ahora el otro tema, el tema ya más médico, el tema que tiene que ver con la salud pública, el Reglamento Sanitario Internacional
Organización Mundial de Salud del puerto de Chancay, que es su reciente artículo que usted ha escrito, ¿no? Con el propósito de normar la vigilancia y el control de los riesgos en la salud pública, ¿no? ¿Qué alcance tiene esto, por favor? Mire, ha habido poca repercusión en el país la realización de la Asamblea Mundial de la Salud, realizada desde el 27 de mayo al 1 de junio. En el mundo, esta asamblea ha tenido un enorme debate, una enorme discusión por las implicancias que tenían dos documentos importantes. El más importante de ellos era la realización de un acuerdo mundial sobre pandemias. Y esto no se ha aprobado en la Asamblea Mundial de la Salud. Ha habido un gran debate y oposición al interior debido precisamente a los bloques geopolíticos que hay en el mundo, porque este acuerdo mundial sobre la pandemia implicaba que durante una pandemia exista prácticamente un gobierno mundial que pueda gobernar esta pandemia, generar mecanismos de equidad para favorecer a los países menos desarrollados y sobre todo para evitar que los países desarrollados puedan acaparar los insumos, los equipos, los medicamentos o las vacunas que sean necesarias para una futura pandemia. Esto ha generado oposición por un tema conceptual que tiene que ver con el tema de la soberanía nacional y el segundo, el tema del poder. Porque como es natural, hacer esta distribución a un país más pobre hacia un más rico son mecanismos de equidad en la política, significa que quien lo hace tiene el poder. Y en este caso concreto, el poder y la soberanía se pondrían en manos de unos, no sabemos de quién, probablemente de la propia Organización Mundial de la Salud, que son en este caso la burocracia internacional que nadie ha elegido. Este es un debate que quedó en el tintero. Sin embargo, se ha acordado que se continúen las discusiones y todo el mes hasta este año, incluso hasta el próximo. La idea es la insistencia de los funcionarios de la Organización Mundial de la Salud, es que el mundo entero tenga un nuevo pacto o un nuevo acuerdo sobre pandemias. Entre tiempo, existe una norma aprobada por 194 países, que es un tema vinculante que favorece el comercio internacional, que es el Reglamento Sanitario Internacional. Y en este Reglamento Sanitario Internacional, lo que se ha hecho es darle algunas enmiendas, algunas modificaciones. Una de ellas tiene que ver con la definición de lo que es una pandemia. Y aquí se ha agregado ya no solamente la existencia, o sea, lo que hay en el presente de un virus, de una bacteria, de un brote, sino que sea el potencial, o sea, que tenga riesgo de convertirse a nivel mundial. O sea, se ha aprobado también en la definición los riesgos potenciales o los riesgos futuros. Y esto también ha generado algún debate, a pesar de que ha sido aprobado en la Organización Mundial de la Salud. Probablemente esta definición retrase de alguna manera el acuerdo sobre pandemias, que no ha sido aprobado, pero que sigue en debate, debido a que esta definición de pandemia le da es muy ambigua, muy amplia, y le da mucha potestad al órgano que conduce el mundo. Pero por otro lado, también aquí se crean fondos, se dispone de fondos y un comité para el manejo de estos fondos y para ser distribuidos a los países menos desarrollados, menos favorecidos. El tema es que no se dice de dónde van a salir los fondos, probablemente eso se vendrá en la implementación del acuerdo. Y el segundo tema, tampoco cómo se va a elegir al comité. Y finalmente,
cuáles van a ser los criterios para distribuir esos dineros para el tercer mundo, para los países en vía de desarrollo. En todo caso, estos dos temas, tanto el acuerdo sobre pandemias como el reglamento sanitario internacional, han sido de la mayor trascendencia para el mundo entero, sobre todo luego de la experiencia de la COVID-19. Pero aquí además, en el reglamento sanitario internacional le han agregado que los países tienen que elaborar una autoridad al interior, nombrar una autoridad al interior para ver el tema del reglamento sanitario internacional. Y el Perú, la ley actual, tanto la Ley General de Salud como la ley de fortalecimiento del CDC o del Centro Nacional de Epidemiología y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, señala que esta institución, este CDC Perú, que está a cargo del MINSA, es el encargado de ser el enlace con la Organización Mundial de la Salud. Y esto señalo en el artículo que es sumamente importante ya fortalecerlo, por dos motivos. Uno es que el Reglamento Sanitario Internacional implica que tomemos medidas para el comercio internacional, para evitar que a través del comercio de los puertos, de los lagos, de los ríos y de los mares y de los aeropuertos, ¿no?, puedan entrar enfermedades al Perú y puedan propagar enfermedades o pandemias o epidemias. Y en este caso tenemos a portas la inauguración del puerto de Chancay. Por lo tanto, ya debería estar el Perú preparado, primero, para tener una autoridad nacional de salud internacional, que en este caso sería el CDC-MINSA, que es la que ya está por ley, pero hay que darle el fortalecimiento necesario, inclusive con la creación de una una unidad ejecutora presupuestal, de tal manera que tengan los recursos necesarios para poder ejercer en modo unitario la política sanitaria internacional, que vigile el funcionamiento de las fronteras, no solamente las fronteras del puerto de Chancay, que he aludido, sino también la del Callao, la de Tumbes, la de Tacna, Madre de Dios, etcétera, todas las fronteras que el Perú tiene. Y aquí hay que señalar que en la forma en que estamos no está bien, porque actualmente cada gobierno regional establece su salud internacional, aquellos gobiernos regionales que tienen fronteras, y lo hacen a su libre entender. Por eso es importante que exista una autoridad sanitaria internacional a nivel del MINSA, que dé las normas, las pautas y haga las fiscalizaciones correspondientes para evitar que haya, ingresen al Perú por nuestras fronteras enfermedades que son de alta peligrosidad. Por eso es que lo que señalo es que a propósito de la aprobación del nuevo reglamento sanitario internacional, el Perú de una vez debería cumplir hacia adentro con el fortalecimiento del CDC Perú y convertirlo en una unidad ejecutora presupuestal, generar esta dirección general de sanidad internacional y además adecuar las normas actuales para hacer que cada uno de los gobiernos regionales se sujeten a esta autoridad sanitaria internacional que estaría en el Ministerio de Salud. Ese es el aporte del artículo y gracias, señor José Hernández. Muy bien, doctor Henry Cuba, como siempre muy agradecido por la opinión de los días sábados a través de la semana en RCR, Red de Comunicación Regional. Que tenga buen día, muy amable, gracias. Un abrazo. Gracias. Hemos presentado La Semana en RCR.